Pues divertíamos poco, porque al baile había que bajar a Santolaya y resulta que no llamábamos a uno que llamaba Pandoto para que fuera a tocar el acordeón. Solo todo sabía tocar patatas y arroz. A la Poz, que había también baile, no empezaban hasta el escurecer. Nosotros al escurecer había que estar en casa. Y entonces a la Poz ya no veníamos. Y para divertirnos compramos un parchís y jugábamos los domingos al parchís. Lo que se iba ya eran las fiestas que había, a San José, San Antonio, les Nieves, que eran en Argame, el Sacramento, que era en Castandieno, y la Prove, que era la Foz, y el Rosario, que era en Riosa. Y después ya no salíamos más hasta San José. Y bueno, también después celebraban en Santa Bárbara. Y entonces veníamos a la Foz, a Santa Bárbara. Pero había poca diversión. Pero la gente entonces cantaba mucho, porque en todas las casas estaba la gente cantando. Mientras que hacían lo de casa y les cames y barrín y todo, en todas las casas estaba la gente cantando. Iríamos al monte a cuidar las vacas y a la Madalena, a las vacas, y había que ellos llevar un carguetín de campo para que estuvieran quietas mientras que catábamos las vacas. Y había poco agua, había que echarlos agua. Y entonces íbamos temprano para que lo poco que había, para que pudieran beber, para no les llevar a otro sitio más lejos. Les nuestras siempre no paraban para acá, para junto a los Capiles. Había que ir hasta Valdovelles y siempre estaban por Valdovelles, por allá arriba. Después había una radio, fue cuando vino ya la radio. Y teníamos una radio que es lo único que había, porque la televisión, cuando vino la televisión yo ya me hubiera casado. Y iríamos a verla a casa de una vecina que se llamaba Enriqueta, porque era la única televisión que había en todo el pueblo. Y después, bueno, en las fiestas y es donde conocís al novio o la novia, lo que fuera, y cortejaban, iban de unos pueblos a otros, pero andando. Si tenían bicicleta, iban algo en bicicleta, pero si no andando, porque los pueblos, los más, no tienen carretera. Cuando íbamos a escuela teníamos unas maletas que tenían, y eran de madera y tenían una cerradura para cerrar. Y había unas mesas que tenían tinteros y había que escribir con plumes, con una pluma. Y había pizarras y pizarrín y unos encerados para escribir en ellos. Y teníamos que, los pizarrinos rompí mucho, las pizarras y caín rompí también. Y les plumes estropeábanse todas y a veces caíamos la tinta por la mesa. Y entonces pues la maestra mandábamos fregar la mesa. Iría por agua a una fuente que se llamaba La Fontica. Había unos mandilones con blancos y cada una tenía el nombre puesto en ella, en un bolsín que llevaban arriba. Para ir al cormato había un día fijo para ir. Nosotros tocábamos o el primer día de tarde
o el segundo por la mañana. Y llevábamos unas cartillas que había y cortaban unos cupones y daban a lo mejor medio litro de aceite para todo el mes. Y a lo mejor medio kilo de azúcar y un poco de arroz, y tenéis que llevar unas bolsas para traerlo, porque entonces no había bolsas ni nada. El aceite teníalo en un depósito y sacámenlo con un aparato que tenían, y tenéis que llevar una lata para traerlo. Y después, cuando yendo allí, fue cuando hicimos la primera comunión. Teníamos que bajar un mes al catecismo. Y como cuando nosotros comulgaba la hija de don Luis, diéramos el chocolate en el chalet de don Luis. Y éramos muchos críos a comulgar. Tocaba la collá, Porrimán, la Puente, entonces los desmates todavía no estaba, y después la Puente y la Foz y los llanos y eso. Bueno, pues la comida había poco que comer. Y eran todos los días. El tiempo de los frijoles casi todos los días. Y faves de mayo, faves prietes, que los faves prietes eran unos que se semaban entre el pan y tenían la piel muy dura. Y berces y patates y faves. Las faves eran una de cada manera, de cada color, porque como había poques, y esos eran los que comí menos los limiagos que los blanques. Y entonces semábase patates, verdura y maíz y faves, y era lo que se semaba. Pero el maíz y faves había que entregar en Sotolaya tantos los kilos que te pedí, que igual era un sacao de maíz y a lo mejor 15 kilos de faves. Y si no lo tenéis, que no lo diera aquel año la huerta, tenéis que comprarlo para entregarlo. Y pan no lo había. Esperabas a lo mejor hasta la tarde y llegaba el aviso de que no había harina. Y tenéis que ir para casa y ponerte a hacer una empanada para llevarla otro día a los mineros que iban a trabajar en la mina. Y la mina entonces ya era muy dura. Tenían que trabajar muchas horas y muchos días doblar, casi todos los más dos días tenían que doblar. Y era echar más horas. Bueno, después había que venir a por vale aquí a la Gortica. El vale daban 5 sacos en verano y 6 en invierno a los mineros. Y en donde no hubiera minero no iba a venir pan, porque muchas veces el pan venía nada más para el minero, y entonces el que no tenía mineros en casa, aquel no tenía pan. Y tenían que... El carbón y era nada más para el minero también. Y el coromato y era nada más para los que tenían un minero en casa, porque es contaban yo a los mineros del libramiento. Y el libramiento pagaban yo por una ventanilla aquí en el 91. La mina llevaba en el carbón de aquí de la Gortica, llevámelo hasta Lloreo. Y había 2 máquinas. Una llamábase la Mariona porque era muy grande y la otra era más pequeña. Y subían y bajaban por el Rotellón. Y una mató una vez en un túnel a una señora que iba del Coromato
y echóse el suelo porque llegó la máquina y resulta que la Mariona, como llevaba un fierro por bajo que bajaba mucho, matóla. Primero de eso, trabajaban en los túneles, cuando estaban haciendo la mina, haciendo la vía para pasar la Mariona. Y había llevaban un coche que allí podía dirigente para ir a Mieres, que salía de la Foz a la Pereda y volví en él otra vez, pero eso solo valía para los de la Foz. La otra gente de los otros pueblos quedaba ellos muy lejos y entonces esos viven en el tren que se cogían Partaller, desde Partaller a Mieres, y la gente iba a vender fruta a Mieres. Llevaban manegaes que eran una maniega que era redonda, grande, y ahí llevaban manzanes y cereces y cirueles y todo lo que había, peres o lo que había, a venderlo al mercado de Mieres. La mujer tenía que ir a vender a Mieres, tenía que ir a la huerta, a sallar el maíz, a arrendarlo, después a collerlo, ir al ganado, ir a la hierba, a carretar la hierba al hombro, que de Claus bien lejos, pero había que carretarlo todo al hombro. Y solía ser la mujer la que más se tocaba, porque los hombres, como iban a trabajar, no podían aquello. Ya a las 4 de la mañana ya venían los mineros de Piñerúes y de la Piñera, de Madreñes, de Clavos, y oírse desde mi pueblo, oírse cuando venían por la fuente de la Bierza. El ruido que metían todos al venir andando y hablando todos a la vez. Y entraban, había 3 turnos. Uno entraba a las 7 de la tarde, de la mañana, y salían, no sé si era a las 3. Otro de las 3 a las 10 y otro de las 10 hasta por la mañana, en la mina. Y a veces si se mojaban, porque había minas que a lo mejor caía mucho agua y mojábanse mucho, entonces salían primero. Y entonces matábase mucha gente en la mina, porque había muy poca seguridad. Tienen matados hasta 3 y 4 personas a la vez, el mismo día. Y bueno, la mujer tenía que quedaba en casa, tenía que a cocinar, tenía que ir al ganado, si era por verano, ir a la Magdalena, y si era por la que no ir por ellos a los prados y llevarles por la mañana y sacarlos el cucho, el cucho y era el estiércol de los vaques, que después eso llevábase con una carreña para les huertes, para echar a les huertes de abono. Y bueno, en la Foz había una escuela en Aveo que era de niños y otra de niñas. Pero nosotros donde estábamos y como éramos pocos, estábamos todos juntos. Y unos a lo mejor tenían 14 años porque ibas hasta los 14 años. Y otros a lo mejor tenían 6, porque hasta los 6 no se empezaba clase. Entrabas a las 9:30 y salíase a las 12:30. Y íbamos a comer a casa y después volvíamos a entrar a las 2. Y salíamos a las 4. Y los jueves de tarde no había clase. Y los sábados y domingos tampoco. Pero teníamos que ir a misa y mandábamos, como era el mismo cura, el de la Foz, que el que teníamos nosotros,
mandábamos, como la maestra quería que fuéramos a la Foz y nosotros quedábamos más lejos, mandábamos que pidiéramos al cura una nota diciendo que viéramos día a día a clase. Y entonces dijimos él de que no hacía falta que fuéramos todos los días a pedir la nota, que ya y decía él de que íbamos todos los días. Y entonces nosotros vinimos todos a comulgar a la Foz. Yo también vine a bautizarme a la Foz, porque no había más curas que el que había aquí en la Foz. Y quemaron, el cura quemó porque quería que hicieran una iglesia, y quemó la sacristía el día que me bautizaron a mí y a otros, porque había unos cuantos sin bautizar por culpa de lo de la guerra. Y quemó la sacristía y quemaron los papeles de los que nos habíamos bautizado aquel día. Y después, cuando a la hora de casarnos, dimos más guerra que el demonio, porque tuvimos que dar más vueltas que el demonio, porque nunca estábamos bautizados. Y había sido la culpa el cura. Ahora puede decirse, entonces no podéis seguir. Ganao, había vaques, había burros, había caballos, había cabres y había ovejas y gochos, y era lo que había. Y les cabres, cuando vienen así cabritos, para saber cada uno, decirles que vienen de él, todos tenían una señal para saber cuáles cabres vienen de él, y entonces cortaban ellos, o ellos rasgaban la oreja para abajo, o ellos cortaban un trozo, y otros atiños como si fuera una tajada de lago, para cada uno saber cuáles bienes de él, porque cada uno tenía su marca. Y los caballos marcábanlos también con unos fierros que había que meterlos en la cocina, a calentar, y después ponerlos sobre una pata detrás, en la zanca arriba, para saber, y allí quedaba mejor el nombre de cada vecino, de cada persona, allí marcado. Pero aquello quedaba ya para siempre, porque quedaba quemado. Y había que llevar los caballos y los burros y eso, había que llevarlos a Soto a ferrarlos, y era ponerlos unas ferraduras en los pates, y cortarlos los cascos, porque si no, no vienen para andar los animales, porque ellos medraban mucho los cascos. Y entonces así recortaban ellos los cascos y ponían esas ferraduras hasta que cuando ellos caían unos, iban a poner ellos otros. Y en Soto, y era entonces mercado los miércoles. La maestra siempre dijo que nos iba a enseñar a hacer la raíz cuadrada, y salimos de clase sin saber qué era la raíz cuadrada. Yo fui de los 6 a los 7, estuve en el Corellón, que era una escuela en Sotolaya. Y la maestra llamábase Consuelo, y era muy buena maestra, y muy buena para los críos. Y yo después ya nos pusieron escuela aquí en la Collán, y ya tuve ahí hasta los 12, que fue cuando salí. Y cuando íbamos a comulgar, tuvimos que ir un mes justo a la Foz, al catecismo, para poder comulgar, y tuvimos que aprender el catecismo de cabo a rabo, porque no, la maestra que teníamos y era muy beata, y hubiera venido de un convento de por Oviedo, y hicimos aprender todo el catecismo. Bueno, yo de la guerra no me acuerdo de nada porque nací entonces, pero sé que empezaron un día de tarde, empezaron a sentirse como si fueran bombes en Oviedo, mucho aquello,
y a otro día ya había estallado pánico en todo Asturias. Y de la cueva Sidrán para allá no se podía pasar. Y estaba todo bien encerrado, todos los comercios. En la iglesia de Sontolaya vino un paisano que era de San Claudio con un rebaño de vacas y metióles en la iglesia de Sontolaya. Y por los pueblos vino gente de San Claudio a meterse por las casas donde pudieron, porque para allí estaban muy mal las cosas, ya estaba peor que para acá. Y una paisana que se metió en una casa nuestra, marchó y dejó la llave en la peslera y no dijo ni a Dios ni al diablo. Sentirse los disparos y la gente no podía aquello y pusieron todo que no se podía comprar nada. Y mi padre fue a un comercio que había en Sontolaya para que vendieran un poco de azúcar y solo echó un poco en un papel porque que no lo tenían. Y después cuando entraron los rojos, toparon ellos, tenían seis sacos de azúcar. Y venían unos paisanes que vienen de Baíña, una paisana que siempre decía que tenían clavo en la cabeza, y una que decía que era sobrina, que debía ser hija de ella o nieta, y extraperlando, traían cacharros y cambiábanlos por los pueblos por maíz y por patates, y traían también café y azúcar, que tampoco no lo había para comprar en ninguna parte, porque estaba todo, y era todo lo que se compraba y era todo extraperlo. También que se llamaba Sara, que traía un macuto con teles de color, para vestidos, para sábanas, para mandiles, para pantalones para los hombres, y traía lo de traperlo. Y venían los paisanos de Riosa también a comprar por los pueblos cereces. Había una que compraba cestas de cereces para después venderles ella más caras por Riosa. Y nosotros teníamos un pozo detrás de casa y el agua iba había unos canalones todo alrededor de la casa y iba a dar por un tubo, iba todo al pozo. Y después salía en la cocina con un grifo que había. Y ese agua cocía muy bien los garbanzos, con el agua de los bestechos, que llamaban. Los bestechos, y era el agua de los bestechos, y era lo que caía, bajaba por los tejes abajo. Se llamaban los bestechos. Y como entonces nevaba mucho, habían unas nevadas muy grandes, había que ir con una pala rasera haciendo un camino hasta les quadres para ir a espachar les vaques. Y criaban unos cristales del agua que caía de los bestechos, grandes como de medio metro o más, afilados, que caían era el agua que caía de los bestechos, que se congelaba. Y entonces había nada más dos bombillas en casa, una en la cocina y otra arriba. Y otros tenían una sola y tenían un agujero para subir la bombilla de abajo para arriba. Las bombillas tenían que ser de 25. Y si les tenían más saqueno, entonces cortaban igual la luz si se enteraban de que les tenéis de más potencia. Y andaba uno que se llamaba Alfredo, el electricista,
que se metía por las casas a mirar a ver si les tenían grandes o pequeños. Yo sé que mi hermano acá no tocó ir, pero porque era más pequeño. Pero a mí no tocó ir. Y tuvo 3 años allá. Tuvo 3 años sin venir a casa. Claro que se pasaba frío, las casas eran arriba y abajo y era nada más la cocina. ¿Qué calor piensas que llegaba arriba? La nuestra tenía un localón allí para atrás del demonio. Si estabas en la cocina con la puerta cerrada, sí, allí estaba calentino, pero nada más que abrís, arriba no llegaba nada. La cama que estaba sobre la cocina, sí, aquella ya la que era más caliente, porque subía la chimenea por la pared arriba. Y entonces aquella estaba más caliente que las otras. Pero claro, las otras estaban frías. Sí, nosotros teníamos agua en casa porque hubiera hecho mi padre un pozo detrás de casa. Y entonces había un grifo en la cocina, que salía el agua del pozo que era con los mestechos de la casa. Y luz, sí, yo luz siempre me acuerdo de vela. Sino que a veces cuando nada más que hacía aire, como iba por los prados y eso, los palos y los alambres, a lo mejor había cañas que daban contra los cables y ya marchaba la luz. Y tenéis que siempre tener velas y uno que llaman las candileches y otros demás en los candiles de carburo. Lo que pasa es que podéis tener a lo mejor tenéis nada más dos luces, una arriba y otra abajo. No podéis tener más, pero no podéis tenerles que fueran muy grandes. Muy potentes las bombillas. Tenían que ser, no sé si eran del 25 apenas se vi, porque claro, y eran muy bajas. Pero y era lo que aquello. Y acuérdame que nosotros teníamos una de 100, que poníamos la de noche. Y por la mañana quitábamos porque aquella, claro, alumbraba mucho. Los ojos de buey se hacían de un filete y un huevo cocido, se metía dentro y luego se rebozaba y se ponía a guisar. Y yo llevélos un año que fuimos al Ángel, a Palomar, y mi marido nunca los hubiera comido, no sabía qué eran aquello. Y gustaron y después tuve que hacerlos, después que me casé, para ir a la Magdalena. Aquí había muchos mineros por los pueblos, porque entonces ya todo el mundo trabajaba en la mina. Y cuando querían que os pagaran más, hacían una huelga y cerraban la carretera, cortaban las carreteras, cortaban árboles y tirabanlos sobre la carretera para que quedara cerradas las carreteras. Y otras veces ponían barricades. Barricades y era poner unos cuantos troncos y ruedas de coches, que entonces no lo sabía siquiera, porque los únicos coches que había entonces aquí y era el de don Luis y el de don Jesús, que era el médico. Don Luis y el ingeniero de la mina. Y pues había otro que se llamaba Carcabina, que era el capataz, que vivía aquí en La Voz también. Y esos tenían un jurado para andar de noche, para que no ellos entraran en la finca que tenían ellos, y eso que estaban bien tarra. Y había un jurado que tenía que estar toda la noche dando vueltas para que no ellos entraran en las fincas de ellos. Y el capataz, la gente, para que metieran mejor a los mineros, llevaban un jamón y decía ellos este gochuquí era cochu. Viviese muy mal porque no había dinero y no había tampoco dónde lo comprar, ni la gente no tenía ni tela tampoco para hacer ropa, porque entonces era todo con modistas y sastres, entonces no lo había hecho por las tiendas.
o si lo había, los probes no llegaban a ello. Y compraban un trozo de tela para hacer un vestido y costaba ellos más la fechura que lo que valía el vestido. Y bueno, nosotros íbamos a veces a las fiestas y para ir a la Magdalena hacíamos empanadas. Una empanada llevaba adentro, cada uno hacíala como podía. Hacíamoslas a veces a lo mejor con bonito y tomate y huevos cocidos y otras y era con tocino, jamón, si lo había, que había muy pocas veces, y si era de casa estaba mucho más buena. Si era el chorizo de casa, si era comprado, como eran de perro, venían de Noreña como vienen ahora, y eran bastante malos. Y íbamos al Ángela Palomar también, que ahí también llevábamos merienda. Y llevábamos tortillas y llevábamos a lo mejor ojos de buey y otros así también empanadas de sardines. Yo de sardines nunca les hice porque no me parecía que sabían bien con sardines, pero cada uno hacíalo como podía. Carnaval disfrazábase la gente, ponían ropa mejor de las mujeres ya viejas o pantalones de los hombres, a lo mejor pantalones llenos de remiendos, que ya no se sabía siquiera cuál era el color de la chaqueta. Y viven por los pueblos al pedir el aguinaldo. Daban los casabienes o chorizo o morcilla. Al que ya era muy pobre, a lo mejor daban un poco de chorizo, un poco morcilla para que lo llevara para casa, para la familia. Porque muchos no podían matar ni un gochu siquiera, porque entonces matabas un gochu y con aquel gochu tenía que alcanzar para todo el verano, para todo el año, de ir para los mineros, llevar de merienda y para echar en la pota si quedaba algo. Había muchos probes y venían por los pueblos a pedir. Y entonces quedábanse en los pueblos, en los pajares. Preguntaban a la gente si los dejaban dormir en el pajar. Y de niños, mi madre siempre los dejaba dormir en el pajar con la cuenta de que no fumaren ni mearen dentro. Y siempre daba ellos una manta para que se taparen y por la mañana daba ellos unos pocos de farines, que es lo que se desayunaba entonces, farines para cenar y farines para desayunar, porque otra cosa no había. Y si no había leche para con ellos, comíse con un poco de grasa, de la grasa de los gochos, cuando se mataba, derretirlo y echábanlo en un cacharro y echaban un poco de pimiento colorado, y un poco pimentón para que quedara colorado. Y aquello echaban en medio de los farines y iban mojándose allí los farines entre aquella grasa. Y la grasa del tocino y todo, eso es lo que se aprovechaba siempre para echar de refrito a la pota. No se ven en un día que se viviera mejor por los pueblos, porque claro, los pueblos tenían que aprovechar también vender la leche y vender los huevos y vender fruta para poder ayudar a comprar lo que se gastaba en casa. El pan, alparagates, ropa, tenéis que aprovechar y hasta para comprar a lo mejor algo para comer, porque entonces galletas y eso no se comía, ni chocolate, ni café. El café solo lo había para comerlo una vez al año,
tal como el día San Antonio o el día que se mataba el gocho. Mañana y domingo, San Sarapingo, pingo de gallo, San Juan a caballo, vino una mullerina, pelando una gallina, pirín, buquinín, me lo quiso dar, fui pa'l corral, parto que me de llorar, fui pa la huerta, llenéme de melones, vino San Juan y quitóme los pantalones, los calzones, y quedéme sin pantalones. Salí mozos a bailar, que les moces bailen soles, no tengas pues, por las paredes que se tienen de soles. Con ese mandilín pinto y esa manera de andar vas enamorando niña y a los mozos del lugar. Fuiste al Carmín de la Pola, llevaste medias azules, llevaste les emprestáis porque no les tenéis tuyes.